Impala y Trafigura están invirtiendo más de $1.000 millones en la economía floreciente de Colombia. Esta inversión en logística multimodal apoyará la revolución de la industria en el país. Hola Edgar, buen día, buena tarde. Mi nombre es Jorge Luis Bejarano Martínez. Yo soy profesional de negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás y tengo una maestría en marketing e investigación de mercados de la Universidad de Alicante en España. Actualmente soy docente y coordinador de prácticas de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana. He tenido varios cargos en temas de marketing, consultorías de marketing en España. Adicional a eso, tengo una empresa importadora en Colombia de juguetería, fiestas y otros tipos de productos para niños hasta los 12 años. ¿Usaría una red logística fluvial para transportar su mercancía o seguiría haciéndolo mediante carretera? Aprovecho después de esta presentación para responder las preguntas que me haces. La primera pregunta: ¿usaría una red logística fluvial para transportar su mercancía o seguiría haciéndola mediante carretera? Bueno, Edgar, esta pregunta es muy interesante porque actualmente Colombia está trabajando en optimizar su red fluvial para el tema de logística interna dentro del país, valga la redundancia. ¿Cómo funciona esto? Por cierto, es un tema que quedó paralizado debido al caso de Odebrecht, cuando se destapó pues la olla de corrupción colombiana. El tema se vino abajo, pero estaban haciendo una optimización o una recuperación del río Magdalena para que desde Barranca Bermeja se pudiera hacer transporte fluvial y pasar a un tema de multimodalidad desde Barranca Bermeja hacia todas las partes de Colombia, de tipo de transporte terrestre. ¿Qué tenía como objetivo la red fluvial de la cual se está trabajando actualmente en Colombia? Aunque, como les comentaba, está paralizada, sigue siendo un proyecto bastante interesante. Se dice que por medios fluviales se puede bajar de 12 a 16 horas los tiempos de transporte interno del país hacia solo 8 a 12 horas, lo que representaría una bastante optimización de tiempo de eficiencia y costos de las mercancías que van hacia puertos o aeropuertos o que vienen de puertos o aeropuertos hacia las zonas comerciales del país. Adicional a esto, comentarte que el tema fluvial hace pues, o la red de barcos fluvial puede ocasionar la disminución de más del 30% de los gases de invernadero en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que le estaríamos apostando también a un tema medioambiental y asimismo se entiende que los costos van a bajar de manera drástica para los comerciantes y los importadores y exportadores en el país. Por ejemplo, normalmente una mercancía que viene a través de transporte terrestre desde Buenaventura a Bucaramanga tiene un costo promedio de 6 millones de pesos. Se dice que por medios fluviales se podría manejar esta multimodalidad hacia Barranca Bermeja y luego el transporte terrestre y puede valer solamente la mitad. Entonces, sí usaría una red logística fluvial para el país. De hecho, es un tema que Colombia le debe apostar, no solamente a la logística terrestre, sino que debe apostar a otros temas logísticos o otras modalidades logísticas que tenga el país, y no solamente la terrestre, que es la que más se maneja. Como ustedes conocerán, el 80% del país se mueve de manera terrestre. Los costos altísimos debido a la mala infraestructura que se ve, a los peajes sobre todo y a los costos de los camiones y de la gasolina. Por esto, la red fluvial ocasionaría una eficiencia y una eficacia bastante interesante para nosotros. ¿Cree que una red fluvial de calidad sería una gran oportunidad para las empresas colombianas? ¿Por qué? Asimismo, pues te puedo responder la segunda pregunta. Claro que sería una oportunidad para las empresas colombianas las redes logísticas fluviales, porque como te comentaba, van a ocasionar una eficiencia en tiempo, en costo, para temas de mercancías que van o vienen desde puertos o hacia zonas primarias aduaneras. Entonces, por consiguiente, la red fluvial debería ser una apuesta del país para reducir costos, tiempos y asimismo
el gobierno actual se ha demostrado ser un gobierno que hace énfasis en el tema medioambiental. Esta sería una gran forma de demostrarlo, porque con la red fluvial de transporte, los gases de invernadero bajarían de manera bastante interesante. ¿Qué falencias halla usted en la red logística colombiana? En cuanto a falencias de la red logística colombiana, muchas, el tema de los altos costos debido al tema de la gasolina, los peajes. Tenemos ciudades que tienen una distancia de 2 horas con 5 o 4 peajes en el eje cafetero. Aquí en la zona Barranca Bermeja van a haber 3 peajes en una vía de 1 hora y media, lo que ocasiona unos altos costos, y los altos costos logísticos, ¿dónde vienen a parar? En el precio de los productos. Entonces hay muchas ineficiencias o falencias en temas de costos de logística. Adicional a eso, pues la corrupción ha traído consigo una mala infraestructura de carreteras. De por sí la topografía colombiana, como ustedes conocen, no es una topografía muy fácil debido al alto porcentaje de montañas y esta ecografía montañosa que nosotros, montañosa que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Y adicional a eso, súmele que las carreteras y los puentes están mal diseñados, que las carreteras o puentes se diseñaron por vías en donde no se podían diseñar. Entonces, por consiguiente, ha traído en el futuro los daños de esas vías, las malas construcciones de todas esas vías ha traído que la logística sea más demorada. Aquí cuando llueve en Colombia se cae una carretera o un puente. Entonces, pues todas esas falencias ocasionadas por la corrupción, por los costos, por la gasolina, va directamente proporcional al precio del producto. ¿Qué aspectos del transporte de mercancías por medio de las redes fluviales cree que son los más necesarios por el comercio colombiano? Bueno, en cuanto a la cuarta pregunta, los aspectos más importantes de transporte de mercancía, actualmente las redes fluviales están manejando todo el tema de minerales, carbón y petróleo. Entonces sería interesante que el comercio colombiano pueda ser o pueda diversificarse en la logística fluvial. Es decir, que no solamente haya este tipo de exportaciones de productos tradicionales como son el carbón o el petróleo y los minerales, y que comenzamos, por ejemplo, a darle prioridad o a darle uso a la carga general por vías fluviales. Desde su punto de vista, ¿cuál cree que sea la característica más importante del transporte fluvial? Las características de la logística fluvial son muchas, como las he mencionado, pero sin duda las más interesantes es el primero, el tema medioambiental, costos y tiempo. Esos 3 puntos lo que nos va a ocasionar es hacer una eficiencia en toda nuestra cadena de suministro. ¿Cuál cree que sea el principal desafío para implementar el transporte fluvial en Colombia y cómo sugiere abordarlo? El principal desafío que tiene la implementación del transporte fluvial es la corrupción. ¿Por qué? Actualmente hay un proyecto bastante interesante de la recuperación del río Magdalena. Era manejado por Odebrecht, como todos ya sabemos qué pasó con Odebrecht. Comentarles que dentro de este proyecto de la recuperación del río Magdalena le habían dado trabajo a más de 300 personas entre topógrafos y otras carreras, en las cuales estaban haciendo un trabajo bastante interesante de sacar los desperdicios naturales del río para que pudieran entrar las barcazas al mismo. Entonces este proyecto traía consigo una inversión, un trabajo hacia el país y pues lo que les comentaba, el objetivo fundamental de la recuperación del río es sin duda la eficiencia logística para los productos que salen del país o que vienen desde las zonas primarias aduaneras. Entonces el principal desafío es vencer la corrupción. Ya tenemos el precedente, estábamos trabajando en el proyecto y el proyecto decayó debido a Odebrecht y a todos los actos de corrupción ya conocidos. Es decir, si esto no hubiera pasado, hoy en día tuviéramos una recuperación del río Magdalena ya realizada y tuviéramos logística en el río Magdalena con una demanda bastante interesante. Por ejemplo, este proyecto se decayó
con lo de Odebrecht hace 3 años exactamente. Antes de los 3 años llegó la multinacional sueca Impala a invertir en el puerto de Río Magdalena en Barranca Bermeja. Y desde allí comenzaron a hacer toda esta infraestructura para realizar el movimiento de las mercancías, que es hoy en día Impala, un puerto de transporte de productos tradicionales. No hemos podido pasar de ahí debido precisamente a los altos índices de corrupción que no pudo dejar prosperar el proyecto. ¿Cree que la localidad de los puertos fluviales en Colombia sean un problema para los comerciantes? La localidad de los puertos fluviales sin duda no son un problema para los comerciantes, todo lo contrario, van a traer consigo un tema de optimización del comercio bastante interesante. Si logramos que la logística de Río Magdalena o la logística fluvial se lleve, van a llegar productos desde y para el río, ¿verdad? Entonces desde allí se va a incentivar el comercio, no solamente el comercio exterior, sino el comercio interno también de la región. Se van a incentivar nuevas rutas comerciales fluviales y también se va a incentivar el tema del proyecto de la carga general a partir de Río Magdalena. Entonces no son problemas para las localidades, sino son unas oportunidades. ¿Qué aspectos considera que son un retraso en el ámbito de la logística fluvial en Colombia? Los aspectos que considero un retraso en el ámbito de la logística fluvial, sin duda alguna ya los mencioné, que es el ámbito o la desgracia, la corrupción. Como yo les comentaba, hay un proyecto ya establecido para la recuperación del río y para el comienzo de la eficiencia de la logística fluvial en este país, que no ha podido tener, que tuvo luz verde y no ha podido volver a tener un arranque nuevamente porque simplemente los dineros fueron robados. Entonces, si nosotros podemos vencer esta corrupción en el país, sin duda alguna, tuviéramos hoy en día una logística fluvial actualizada y optimizada. ¿Cómo podría una red logística fluvial de calidad influir y mejorar la competitividad de su empresa? En cuanto a la competitividad, ya se lo mencioné, la red logística fluvial da una competitividad en términos de costos. Vamos a gastarnos el 50% del valor de un costo de transporte terrestre en costo fluvial, el 50% menos, desde luego. Adicional a eso, los tiempos que van a disminuir hasta 6 horas por tramo, a diferencia del transporte terrestre. Y además de eso, va a haber otro tema muy interesante, y es que las capacidades de las barcazas son mucho mayores que las de un transporte terrestre. Es decir, vamos a poder agilizar y mover más mercancía, vamos a ser más competitivos y por ende más eficientes. Y por último, ¿considera que transportar su mercancía por redes fluviales supone un mayor riesgo que el transporte por carretera? Si es así, ¿por qué? No estoy de acuerdo con la oración que el transporte fluvial es más riesgo que el transporte por carretera. Todo lo contrario, si comenzamos a mirar el transporte o la logística fluvial en otros países, nos podemos dar cuenta que es un tema que los demás países, sobre todo los países desarrollados, han sabido aprovechar, que es un tema que alivia los costos de los bolsillos de los empresarios, que influye en el medio ambiente de manera positiva, y adicional a eso también es un tema que le da mayor productividad a las regiones y a las localidades del río. Entonces, sin duda, no es un riesgo más grande que el de carretera. Riesgos de carretera, los de siempre. La mercancía llegó atrasada. El peaje nuevo hizo que se pusiera muy costosa la mercancía. El camión se lo robaron porque se volteó. En este país, cuando eso pasa, se pierde la mercancía enseguida. Entonces, sin duda, todo lo contrario. Fluvial creería que se puede manejar un tema de seguridad mucho mejor que el terrestre.